entienden que están trazadas bíblicamente y se levanta una expectativa amplia por conocer más sobre este tema. Entonces, un poco lo que habíamos hablado temprano en la mañana sobre el entender las filosofías, el entender el orden de los eventos, cómo se revela bíblicamente qué es el evento del arrebatamiento, y ese evento cómo va a ser manifiesto para nosotros. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias por la atención. Les explico como cada vez que lo iniciamos, el modelo del live es un modelo que se hace con aplicación, que es un modelo dual. Ese modelo dual permite que cuando usted está viendo el live en su teléfono, le aparezca ahí en el medio de la pantalla, más o menos aquí en el centro donde sale esta línea que dice el arrebatamiento evento bíblico, un cuadrito que cuando usted lo despliega se va a poner en posición horizontal. También va a poder desplegar los comentarios y va a tener una exposición completa de las imágenes que estamos viendo en la pantalla y de los textos que estamos viendo para que lo pueda ir verificando y pueda ponerlo en posición horizontal su teléfono para observar el video y escucharlo sin interrupciones o sin problemas que tengan que ver con los comentarios. Los comentarios están cerrados durante el tiempo de exposición del video y al final del video los comentarios es para suscriptores. Si tienen gusto de suscribirse, igual les comento que vamos a estar hablando toda la semana del tema. Ya estoy cargando los cortes del video, se hacen en secciones de 1 hora para poderlos publicar en TikTok. TikTok solo me permite 60 minutos. Entonces expongo el tema durante 60 minutos y después de la exposición de esos 60 minutos hacemos una pequeña pausa para que me quede un corte a mí en la edición para poderlo saber cuál es la posición correcta del corte cuando estoy viendo la edición y subirlo en secciones para que ustedes vayan viendo. Siempre transmitimos a las 9 a.m. hora de Costa Rica, aproximadamente 2 o 3 horas, y a las 7 p.m. hora de Costa Rica. Para los que no lo pueden ver temprano por cuestiones de trabajo, pueden repasar el tema en el transcurso del día. Las 2 exposiciones son en vivo y los videos que ya quedan en TikTok sí son reproducciones del video que queda grabado. Estamos hablando, es un hecho que los eventos que están dándose con relación a Israel en ese momento y la guerra son parte del calendario profético de la segunda venida. Les he estado explicando que el arrebatamiento es uno de los eventos relacionados con la segunda venida, pero no es el evento que define el proceso culmine de la segunda venida de Jesús, sino que es accesorio. Es importante que nosotros lo entendamos en ese término. Es importante que nosotros veamos ese detalle. Permítame un segundo. Listo. Es importante que nosotros conozcamos y entendamos que el arrebatamiento es parte de los eventos de la segunda venida, pero no es el evento que define la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo tiene una serie de eventos proféticos que se tienen que desarrollar relacionados con los creyentes y con los incrédulos. Por eso les tengo esa imagen ahí. La Biblia trata a los creyentes en la profecía, se tratan como uvas o como vid. Es muy importante que entendamos ese detalle para poder saberlo. Yo sé que el conocimiento que ustedes tienen del arrebatamiento en este momento está fundamentado en alguna posición doctrinal que le han impartido en la denominación en la que usted participa, sin que necesariamente le explicasen cuál es esa posición. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que ha sucedido en esto es que los líderes de las iglesias tienen una posición doctrinal que ellos decidieron aceptar como propia dentro de lo que ellos escucharon y imparten esa posición doctrinal y no le dan conocimiento sobre todas las posiciones o las interpretaciones. Está fundamentada en 3 posiciones, digamos, generales, y esas están subdivididas en varias áreas.
está lo que conocemos como el preterismo, el historicismo y la escuela futurista. Son escuelas de enseñanza escatológica. Cada una está asociada a las denominaciones y están hechas para afianzar el tema doctrinal para los creyentes con relación a la base de doctrinas de toda la denominación. Ejemplo, la escuela preterista, que es la más usada de forma oficial por la Iglesia Evangélica, está estructurada de manera tal que ustedes puedan asociar la profecía de Apocalipsis con la doctrina católica. Entonces, lo enseñábamos en la mañana, es una escuela que tiene muchas deficiencias y utiliza una base de interpretación, según ellos, en un contexto espiritual para dar a entender que los eventos, algunos ya sucedieron o son cosas que suceden desde un contexto espiritual. ¿Para qué? Para que no choque con su doctrina, por ejemplo, del novenario, de las misas a los muertos, de la intercesión a los santos. Disculpen. Y en ese contexto es muy deficiente. Luego está la escuela historicista, que también viene de una ramificación de la Iglesia Católica, de una línea más protestante, que en su momento se confrontó con la cúpula de la Iglesia Católica y comenzó a crear una explicación, según ellos, a partir de los textos bíblicos, para culpar a la Iglesia Católica de que son el anticristo, de que son la ramera de Apocalipsis, y ponerle algunos peyorativos a la denominación católica con relación a los cumplimientos proféticos. Y entonces usted va a ver eso muy plasmado en la cultura del estudio del libro de Apocalipsis. ¿Qué va a ver usted? Que la gente afirma que la gran ramera es la Iglesia Católica, que la gente afirma que la revelación del Papa tiene que ver con el anticristo, o que tiene que ser algo que se asocia con el Papa y con el anticristo en el cumplimiento profético, aunque en ese momento no vamos a entrar a estudiar temas relacionados, por ejemplo, con el anticristo, porque la base de la enseñanza o el propósito de la enseñanza es que usted conozca los cumplimientos proféticos que están relacionados con lo que lo afecta a usted como creyente. Live se hace para creyentes bíblicos que tengan una base de entendimiento y quieran aprender y ampliar sobre el conocimiento bíblico fundamentado en una fe verdadera. Es para que entiendan cuál es la base de la enseñanza bíblica con relación al tema del arrebatamiento, puedan dilucidar ese evento y entenderlo más plenamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No vamos a abarcar los temas doctrinales que ya sabemos incorrectos y las deficiencias que hay en esos temas, sino que vamos a ir a la profundidad de los temas realmente establecidos bíblicamente para poder fortalecer nuestra fe y depurar nuestra fe con base en un entendimiento claro de lo que se tiene que cumplir. Que hay aspectos de la posición preterista que podrían considerarse que son correctos, sí los hay, no podemos ser deshonestos en esos. Que hay aspectos del conteo o de la base de la interpretación futurista que son correctos, sí los hay. Que hay algunos otros de la posición historicista que se tienen que tener, sí. ¿Por qué? Porque la profecía es eso, la profecía son cumplimientos que quedan registrados a través de la historia y sería absurdo negar la historia en la profecía, pero tienen que hacerse de una forma correcta, bíblica, con los elementos y los símbolos bíblicos, y no con un propósito como ellos lo hacen de confrontar una doctrina. La profecía no está centrada en la Iglesia Católica, no está centrada en el Papa. La profecía está centrada en el territorio de Jerusalén, en creyentes y en incrédulos. Entonces, el territorio de Jerusalén sirve como punto de referencia para una constante señales, tanto en la tierra como en el cielo, que se va a interpretar con base a lo que tiene que cumplirse para los creyentes y lo que tiene que cumplirse para los incrédulos. En ese orden o en ese propósito que propone la profecía y la revelación bíblica, vamos a entender algunos conceptos, como el concepto del trigo y las uvas, como
el concepto de la mujer que está embarazada, encinta para dar a luz, viendo cómo la profecía va a ir trayendo líneas paralelas de interpretación de cuál es la forma correcta. Les adelanto, no es correcto referirse al arrebatamiento como el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia no lo plantea como el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia lo plantea como el arrebatamiento de la cosecha. ¿Cuál cosecha? La cosecha de trigo. Entonces, dentro del contexto bíblico, y lo hemos estado conversando ampliamente, está establecido que con relación a la segunda venida de Cristo hay dos tipos de cosecha, trigo, otras cosechas de uvas. El entendimiento de la revelación está asociado con la cosecha de trigo. Es como una de las figuras de máxima exposición en la referencia profética para poder entender el arrebatamiento. Y esas cosechas tienen momentos, tiempos y estructuras señaladas por ley, por profetas, por la revelación que Jesús dio, que se tienen que estudiar muy consecuentemente. No son difíciles, tampoco te estoy diciendo que tienes que saberte la Biblia de memoria para poder entender una profecía de estas, pero sí tienes que utilizar el símbolo que está establecido bíblicamente para que ese conocimiento se fundamente en una verdad bíblica y no se fundamente en una filosofía o en una doctrina. En ese orden de ideas vamos a revisar algunos detalles bíblicos que yo sé que muchos de ustedes, de los que comparten con nosotros regularmente, lo tienen claro y ya han ido dilucidando entre estos temas para poder entender la profecía, pero que es necesario que algunos otros hermanos igualemos ese conocimiento o nos fundamentemos en la misma orden de entendimiento para poder avanzar juntos a una mejor comprensión profética de los eventos de la segunda venida de Jesús. Hoy el evento que está poniéndose en análisis y en estudio y va a estar toda la semana es el arrebatamiento. Y no se dice el arrebatamiento de la iglesia, se señala como el arrebatamiento de la cosecha. Bíblicamente es la posición correcta, se los voy a demostrar para que ustedes puedan tenerlo muy, muy claro. Entonces, el arrebatamiento es real y bíblicamente se le llama arrebatamiento de cosecha. Les voy a agregar ahí para que lo tengamos, para que la gente lo tenga claro. Algunas de las premisas para atraer a la gente. El arrebatamiento es real y bíblico. Sí tiene definido un momento. Y el término correcto bíblicamente es, o se le llama, sí tiene un momento, arrebatamiento de cosecha. Porque muchas veces a las personas que enseñan sobre este tema les cuesta tanto dilucidarlo o entenderlo o explicarlo proféticamente, porque el arrebatamiento no está asociado, como la gente lo quiere plantear, con un tema relacionado con un concepto de la iglesia. La iglesia es una revelación más amplia en toda la escritura que va a abarcar muchos detalles y no se define solo por esto, digamos. A la iglesia le sucede el arrebatamiento, a la iglesia le sucede el cumplimiento de las bodas del Cordero, a la iglesia le sucede el ser llevada al cielo y habitar en las moradas celestiales, a la iglesia le sucede ser transformados en reyes y sacerdotes. Y todos esos son cumplimientos determinados para la iglesia, que no necesariamente se expresan todos en el mismo momento de cumplimiento, y es ahí donde está. Entonces, es decir, el arrebatamiento de la iglesia a veces es una mezcla donde quiere mezclar las bodas del Cordero, quiere mezclar el arrebatamiento, quiere mezclar el cumplimiento del tema del reinado milenial,
con un solo evento. Entonces la gente dice, bueno, nos va a arrebatar y seremos reyes, pero el ser reyes se va a ejecutar durante un proceso dentro del milenio. No se va a ejecutar en el acto mismo del arrebatamiento. El arrebatamiento va a ir trayendo otros cumplimientos ordenados y la segunda venida de Jesús no está establecida como un evento que le ponga el fin del mundo, no al menos al inicio del milenio cuando regresa, sino que ese proceso del cielo nuevo y la tierra nueva es más a futuro. Entonces, si nosotros no tenemos un trazo bíblico y entendemos la profecía, comenzamos a anunciar cosas que no van a suceder. En la segunda venida de Jesús no se va a poner fin a la tierra ni al cielo. La segunda venida de Jesús es el inicio de un proceso que se relaciona con el reinado milenial de Él y con algunos procesos donde se tienen que determinar los juicios que están establecidos y no el fin del mundo o el fin de la tierra. Eso es un concepto muy equivocado. Hay un misticismo en la cultura del ser humano con relación al libro de Apocalipsis que pretende trazar el libro de Apocalipsis como el fin del mundo. Y Apocalipsis no te proyecta un fin del mundo. Apocalipsis proyecta un proceso que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, un momento de reinado, un periodo de manifestación de algunas cosas en la tierra, hasta que al final del milenio se viene a cumplir el cielo nuevo y la tierra nueva. Y aún así, en el momento que el primer cielo y la primera tierra son desechados, que va a ser 1000 años después del evento de la venida de Cristo, hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces la Biblia nunca propone el dejar de existir del cielo y la tierra, sino una transformación y un juicio que va a venir sobre ella en un momento determinado, que no es el momento de la segunda venida. Ahí hay detalles que hay que afinar muy bien en el contexto profético, pero sí anuncia la Biblia la segunda venida de Cristo para iniciar el proceso de reinado, y ese proceso de reinado tiene un orden establecido donde uno de los eventos intermedios antes de que inicie el proceso de reinado es el arrebatamiento. Intermedio en el orden que propone la Biblia con relación a los eventos, aunque mucha gente trata de llevarlo al final de los tiempos, otra gente trata de adelantarlo más de lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque lo interpretan a la libre, interpretan esto sin tener el contexto profético de cuál es el verdadero orden o cuál es la verdadera forma en que se va a cumplir ese evento. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a estudiarlo, vamos a revisar los detalles, vamos a ir viendo los parámetros legales que esto tiene. Para que la profecía tenga una interpretación correcta, básica, tiene que tener al menos 3 referencias, desde 3 líneas proféticas diferentes que nos estén marcando el mismo evento, el cumplimiento de la misma forma y en orden, porque la Biblia se asegura de diversos tipos de entendimiento profético que nos lleven a poder demostrar el cumplimiento. Entonces, hay detalles ahí. Siempre pasa esto. Siempre pasa que la gente, cuando hace el estudio, hace un énfasis en alguno de los puntos sin entender la referencia completa profética y cree que ese punto lo determina. Un ejemplo es la profecía con relación a Cristo, que Él va a morir como cordero. Dentro de la obra de Cristo, plenamente Él muere como cordero, también muere como marido, y aunque la gente no lo vio en ese contexto, en ese momento se venía ya anunciando todo el propósito de las bodas del cordero, desde el inicio del ministerio de Cristo. Pero la gente le da énfasis a la muerte del cordero y no entiende todo el cumplimiento con relación al marido. Igual pasa ahora. Ahorita están en un énfasis donde le quieren dar énfasis al cumplimiento de las bodas del cordero, aunque no entienden el proceso del reinado milenial que Cristo está estableciendo. Entonces, ¿qué queremos? Que ustedes estén preparados. Sí hay un momento y tiempo para entender la recolección de la cosecha del trigo. Y esa cosecha del trigo es llamado bíblicamente el arrebatamiento de la cosecha.
no de la iglesia. Usted no va a encontrar un verso que diga el arrebatamiento de la iglesia, pero sí va a encontrar profecías que le hablen del arrebatamiento de la cosecha, o que la cosecha va a ser arrebatada. Y le va a explicar varios contextos proféticos con relación a ese tema. Si usted sigue el orden bíblico de cómo la Biblia propone el cumplimiento de todos esos elementos, usted va a tener un entendimiento fundamentado en la Escritura para que sea el evento más allá de los argumentos que están establecidos en las filosofías de las doctrinas. Las doctrinas no pueden por sí mismos explicar este evento. Este evento lo explica la Biblia con relación a las profecías y al orden que está establecido. Entonces es muy importante que usted esté claro en el tema, lo pueda dilucidar bíblicamente y lo pueda entender. ¿Cuál es uno de los puntos que más se argumentan sobre el arrebatamiento? Que no tiene día, ni fecha, ni hora. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí hay una interpretación con relación al texto de Mateo 24, capítulo 24 y 25 de Mateo, cuando Jesús habla sobre que nadie conoce el día y la hora. Pero ellos, los apóstoles, le están preguntando por una serie de eventos. ¿Cuándo restaurarás el reino? Ese es uno de los eventos. ¿Qué señales habrán de tu venida y de fin del siglo? Entonces Jesús responde con relación a señales del fin del siglo, señales de la restauración del reino y señales de su segunda venida. En ese orden, la gente trata de poner ese evento como un solo cumplimiento por algunos errores que hay en el entendimiento del reinado milenial de Cristo, y argumenta en contra de cosas que no puede fundamentar ni en la ley ni en los profetas. Nosotros ahora vamos a ir avanzando en los temas escatológicos del entendimiento del libro de Apocalipsis, pero en este momento vamos a entender el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque para nosotros es un evento intermedio que propone un orden de cumplimiento que determina la forma en que se van a cumplir los otros eventos para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que los eventos que están determinados con relación al reinado, por ejemplo, tienen un cumplimiento si usted fue arrebatado, y tiene un cumplimiento diferente si usted no fue arrebatado. El tema del juicio tiene una forma de cumplimiento para el que fue arrebatado y otro no. Entonces, no es el evento que determina todos esos cumplimientos, pero sí, para el creyente, determina el desarrollo de los eventos que están relacionados bíblicamente. Y ahí es muy importante tener ese panorama muy claro, porque usted podría comprender cuál es el desarrollo de los temas para su vida y ir a un entendimiento un poco mayor de las Escrituras. Bueno, les estaba explicando en el contexto que está la posición preterista, la posición historicista y la posición futurista de los contextos del cumplimiento de las profecías. Les dije un poco sobre el tema para que lo tengan más claro, según diferentes fundamentos de escuelas proféticas. Disculpen, que se asocia con las denominaciones. Por excelencia, la preterista, la Iglesia Católica, no estudia la profecía. ¿Qué hace? Hace un cambio de doctrinas para aplicar doctrinas que ellos tienen como intercesión por los muertos, los santos glorificados o los santos que interceden por nosotros. La otra, la interpretación historicista, la mayor representante o la que tomó la batuta con relación a esa enseñanza de la Iglesia Adventista, y la usa como un reclamo al catolicismo, interpretando centrada en el sábado y en la Iglesia Católica y en el papado la manifestación del anticristo. Tienen como énfasis utilizar todas las señales del fin del mundo, la marca de la bestia, el papa y todo, con algo que tiene que estar relacionado con el cuarto mandamiento, que es lo único que ellos predican. Todo tiene que ver con el sábado, con el cuarto mandamiento, con que el papa quiere hacer algo por el sábado. El papa es anticristo porque quiere dañar el sábado. El mundo es malo porque no guardan el sábado. Todo está centrado en el sábado y en la interpretación de cómo se cumple. Y utilizan el argumento historicista para mostrar supuestos cumplimientos con relación al papado de la Iglesia Católica, para culparla
y señalarla como la ramera de Apocalipsis y como la que viene a romper el cuarto mandamiento. Hay muy poco realmente. La estructura del orden de esa enseñanza la tienen ellos y la utilizan para ese propósito. Y luego está la escuela futurista, que es la que utiliza primordialmente la iglesia evangélica, que el fundamento más básico que tienen es las 70 semanas de Daniel, y a partir de esas 70 semanas de Daniel ellos tienen 3 posiciones interpretativas. Una que dice que el arrebatamiento va a ser 7 años antes, o sea, al inicio de lo que ellos llaman, al inicio de la semana 70 de Daniel. Otra que dice que va a ser a la mitad de la semana 70 de Daniel, y otra que dice que va a ser al final del proceso. Esto está influenciado por el carácter del creyente más que por una doctrina bíblica. Hay algunos que lo quieren interpretar de alguna forma. Lo quieren interpretar de alguna forma con relación a su carácter. Por ejemplo, siempre usan argumentos, posiciones argumentales. ¿Usted cree que a la novia se le va a manchar el vestido de blanco y que Cristo no ama a su iglesia para hacerla pasar por la ira? Y es un criterio romanticista el que pone el cumplimiento 7 años antes, y lo hace por una filosofía más temerosa. No es posible que nosotros tengamos que pasar por algunas cosas, no es posible que el creyente tenga que pasar por eso, la iglesia no se le puede manchar los vestidos blancos. Y ellos utilizan un argumento muy parecido al que utilizan con la posición de la doctrina de la Trinidad, en argumentar en base a dudas. ¿Usted cree que Dios le va a hacer eso? ¿Usted cree que Dios lo vino a salvar para que usted pase por tribulación? ¿Usted cree que usted va a ir en angustia y que Dios derramó su sangre para que usted sufriera angustia? Y usan un argumento filosófico. Los que tienen un poco más de conocimiento y entienden que la Biblia dice expresamente que hasta que no se manifieste el hombre de pecado, pero que no pasaremos a la ira, comienzan en una posición más correcta a determinar que eso tiene que ser algo intermedio, que no se puede obviar la manifestación del anticristo para poder reunirnos con él, como lo dice 2 de Tesalonicenses, pero que no estamos puestos para la ira, y que él habla de resguardarnos del momento de la ira que viene sobre el mundo entero. Entonces, los cristianos un poco más estudiosos desde la línea evangélica se van a decantar por la posición de media tribulación, porque se les acomoda como en el medio de las dos cosas. Como que tiene que manifestarse el anticristo, pero no estamos puestos para la ira. Como que tenemos que pasar alguna angustia, pero no el periodo de prueba sobre el mundo entero. Entonces se quedan en ese balance. Luego están nosotros, que van avanzando un poco más en el tema y ahora se creen un poco más redentores. Entonces dice, yo quiero que sea al final, yo voy a predicar, a mí me van a cortar la cabeza, yo voy a estar puesto para que otros se conviertan, y entonces utilizan la posición de lo que se está argumentando para una posición salvífica, más enfocados en ellos. Yo voy a pasar la tribulación, yo voy a soportar la prueba, yo no creo que tenga que ser así, yo he esperado este momento para predicar, aunque no estén predicando en ese momento o no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces, por ejemplo, los que inician argumentando que la tribulación, el rapto es 7 años antes, o el arrebatamiento, ellos le llaman usualmente rapto, van a argumentar que a los que les toca predicar y mantenerse, y los otros 7 años tienen que ver algo con la teología del reemplazo, y está establecido para los judíos. Los que están en el medio también siguen cargándole a los judíos el final del proceso, y otros toman una posición más de mártir en la interpretación, diciendo me corresponde a mí, yo voy a predicar, yo voy a estar ahí, yo voy a ser valiente hasta el fin, a mí me van a cortar la cabeza, yo quiero entregar la vida por el evangelio, aunque como les digo en este momento no predican un evangelio correcto. ¿Cuál de esas posiciones es correcta? Ninguna. ¿Por qué? Porque se fundamentan en filosofías y no en contextos bíblicos. De alguna de las posiciones podemos ir salvando entendimientos que no del todo están mal, pero que tienen que ver, por ejemplo, de los preteristas del contexto de lo espiritual. Sí, no podemos negar que la profecía tiene un cumplimiento natural y espiritual, y que para los creyentes se habla más en un énfasis de lo espiritual que de lo natural, pero no podemos negar que hay creyentes
y hay incrédulos. Y los incrédulos tienen un cumplimiento natural de la profecía con relación a ellos, que ellos nunca van a llegar a tener un entendimiento espiritual. Y la profecía les declara un desarrollo natural de las cosas para con ellos. En ese orden de ideas, después viene el historicista que les decía que no podemos negar que la profecía tiene una demostración de cumplimiento histórico que es necesario respaldar con los eventos que se han contado a través de la humanidad. Pero ¿cuál es el daño que tiene esta escuela? Que ellos fundamentan el historicismo en la Iglesia Católica Romana. Y ellos vienen y argumentan con relación a solo una de las posiciones de la Iglesia Católica, los católicos romanos, y lo hacen en un enfrentamiento. Entonces ellos no exploran el historicismo de todo el contexto de la humanidad para ver el cumplimiento de los eventos, sino que lo hacen es señalando a la Iglesia Católica. Y después vienen los futuristas que tienen algún contexto de cumplimiento profético pendiente en Jesús y lo reconocen bien, pero comienzan a meter dogmas en medio de la enseñanza con relación a la forma en que se tiene que cumplir, arrastrando doctrinas como la segregación de la iglesia y el pueblo en dos entes absolutamente diferentes, dándole todos los castigos a la cultura judía y desechando el cumplimiento de esa parte de la profecía para el pueblo de Dios o los creyentes que inclusive cayeron en apostasía. Entonces es un tema un poco difícil, es muy filosófico desde la posición futurista. ¿Cómo hablan ellos de esos temas? Bueno, les he explicado, todos esos niños pequeños, esas mujeres que llegan un domingo a la iglesia, que tuvieron un sueño y dicen que Cristo regresa, es desde la posición futurista de la iglesia evangélica pentecostal. Desde la iglesia evangélica pentecostal, que tiene una interpretación de los dones hacia una línea espiritista más que espiritual, ellos utilizan mucho esa interpretación, por ejemplo, en las iglesias de corte evangélico, desde la línea pentecostal, desde el concepto legalista. Ellos van a utilizar mucho esa forma de los sueños y las visiones que un hermano tiene cada domingo en la iglesia para decir que el Señor le dijo que se arrepienta, y las hermanas lloran. Arrepiéntete, pueblo de Dios, la iglesia, Dios te llama al arrepentimiento, tienes que arrepentirte. Y tiene un corte y una línea que es muy cultural para ellos. Ahí se mezclan aspectos culturales. Les voy a poner un ejemplo. Más o menos. Esta es la línea que siempre se escucha. Un sueño acerca del rapto, centrado en la iglesia pentecostal. Estamos muy cerquitas del rapto. Hace como unos 8 meses yo tuve un sueño del rapto. Todo sucedió cuando yo le dije al Señor orando de que ¿por qué
había mucha gente que tiene sueños del rapto y yo nunca he tenido uno. Y yo le dije al Señor que yo quería tener un sueño del rapto, que yo quería saber... Ese es el pan de cada día en las iglesias pentecostales con relación al tema del arrebatamiento. Fundamentarse en el sueño de una visión de un hermano o fundamentarse en el sueño de una visión que es muy dado en la iglesia pentecostal con relación a sueños o visiones de niños con relación a la segunda venida de Jesús. ¿Por qué pasa esto? Porque bueno, ellos tienen una enseñanza fundamentada en el tema del don de lenguas. Va a haber mucho ese trazo que se puso mucho de moda. Ese tipo de enseñanzas porque ellos hablan con relación a los dones del Espíritu y a lo que sucedió en Hechos hablando en lenguas y poniéndolo. Entonces, por ejemplo, esta línea que es muy argumental de la misma forma. Me cogió aquí, abajo el seno. Entonces que la llevamos al hospital buen samaritano de allá. Y que entonces... Siempre son sueños de niños que están viendo cosas que van a suceder, sueños de niños que están viendo catástrofes, utilizan mucho la línea pentecostal de la forma en cómo se interpreta, mediante llantos, y el Señor me dijo, y eso está lleno, en las redes sociales ustedes lo ven. Ustedes ponen sueños de niños con la segunda venida de Jesús y hay 300 de esos. Hermanas en la iglesia hablando sobre la segunda venida de Jesús y hay 200 videos que se renuevan todos los días. Pero eso no es un contexto bíblico. Eso es un contexto doctrinal. Porque muy característicamente solo sucede en la iglesia pentecostal. Eso no sucede en ninguna otra denominación y no sucede en general en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque todos andan alejados detrás de su propia posición. Como les decía, los adventistas todo el día pendientes de lo que dice el Papa, que el poder del Papa, que el Papa fue al Congreso de Estados Unidos, que el Papa habló con esto, que la elección del Papa, que el Papa negro, que el Papa blanco, que el Papa que renunció, que el Papa que viene. Y cada vez que el Papa hace algo, el Papa salió y levantó la mano hacia el anticristo, el Papa hoy no salió hacia el anticristo, el Papa escribió una carta hacia el anticristo, el Papa no escribió la carta hacia el anticristo. Eso es legítimo de la línea adventista que solo en eso se centra y fundamenta todo eso. De hecho, hoy vi y me causó gracia porque estábamos hablando de estos temas y vi un video en TikTok que lo compartió alguna de las personas que le transmite a uno mensajes y videos y los comparte, y el video estaba centrado en algo que hizo el Papa. Estaba otra vez en el ámbito de que el Papa entró al Congreso de Estados Unidos y tuvo que ver. Aquí, ese es el video, escúchalo. Así recibía este jueves el Congreso estadounidense al Papa Francisco. Es la primera vez que un pontífice se dirige a las dos cámaras del país. Entonces, eso es cotidiano para tratar de definir el entendimiento del arrebatamiento. Todo lo que se le quiere señalar al Papa. Entonces, hay gente que hace un cóctel de todo esto. ¿Qué es un cóctel? Bueno, toma un poco de lo que se expresa desde el historicismo con relación al Papa, lo mezcla con un poco de lo que la escuela futurista ve de la Iglesia de Israel y le agrega conceptos espirituales de la Iglesia católica, y hay algunos católicos que medio entienden lo que significa Israel, pero se desechan el historicismo porque los ataca directamente. Entonces usted tiene una mezcla, o sea, usted tiene un cóctel de entendimiento bíblico, de eventos, de doctrinas que no han trazado textos bíblicos. Por ejemplo, el historicista siempre solo se va a fundamentar en Daniel. Ellos van a defender como primer punto a la profecía de las 2300 tardes y mañanas.
para encubrir un chasco que sucedió con relación a la interpretación de esa profecía para el origen de esa iglesia. Entonces eso es inamovible para ellos. La iglesia evangélica siempre va a tener y defender una interpretación de Daniel aislada, sin textos, en un contexto donde ellos lo manipulan en ese entendimiento. Y la iglesia católica no se van a preocupar, eso simplemente dicen, no, eso no es así, para eso usted tiene a María y ya María resucitó y Dios es todopoderoso y Él hace lo que quiere, y lo plantean desde esa posición. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que tener y entender? Usted tiene que sopesar su entendimiento para que usted valore cuál es el entendimiento profético que tiene con relación a este evento. ¿Cuál es el fundamento? Usted dice, no, para mí en la iglesia donde yo nunca lo predican, no lo hablan, no creen en ese evento, porque el pastor que yo sigo cree que eso es al final de los tiempos. O voy a una iglesia donde solo de eso hablan todo el día, pero lo hablan y repiten las 70 semanas de Daniel y no hay otra explicación que eso. Y siempre preguntan, ¿usted cree que el Señor va a dejar que su iglesia se manche las ropas? ¿Usted cree que el Señor no ama a su esposa para hacerla pasar por la tribulación? Y tienen argumentos filosóficos. O usted está en la posición historicista y habla de la historia dentro del contexto del Imperio Romano de Occidente, o sea, la Roma papal, del catolicismo romano, y no tiene esa base. ¿Qué le vamos a proponer ahorita? Bueno, primero que ya usted lograra identificar si usted está en medio de esas cosas. Les decía que la escuela futurista siempre está hablando que se salió un río en un país, es el fin del mundo, que vino un volcán, es el fin del mundo, que hubo un terremoto en Chile, es el fin del mundo, que volvió a haber un terremoto en Japón, es el fin del mundo, que hubo una ola en el mar de Japón, es el fin del mundo, y cualquier evento que sea fin del mundo. Y dentro de eso, dentro de la escuela futurista, hay una línea que es como seguidora mucho del pueblo de Israel, en una idolatría hacia Israel, que ahí se desprende un poco también las raíces hebreas, que lo centran en la cultura del pueblo y no en el lugar. Entonces, si Israel se está enfrentando a sus vecinos, es el fin del mundo. Si alguien le hace un mal ojo a Israel, es el fin del mundo. Si en Israel tienen una navaja roja, es el fin del mundo. Si los judíos ultraortodoxos dicen A, es el fin del mundo. Y ellos son seguidores de la profecía o de la interpretación profética en base a los judíos ultraortodoxos. ¿Quiénes son los judíos ultraortodoxos? Los que usted ve con un sombrerito negro, las barbas con trenzas a los lados, que siempre están en el monte del templo haciendo así. Hay una parte de la gente que ve la interpretación profética en esa línea desde el judaísmo ultraortodoxo. Ellos creen que son los representantes bíblicos de la interpretación. Y entonces los judíos hicieron esto, los judíos hoy tomaron un cordero, hubo un judío ortodoxo que le gritó a otro y le dijo, hubo una carta de un judío ortodoxo que dejó escrita debajo de una mesa, que la encontraron debajo de una piedra, que decía que el Mesías era fulano de tal. Los judíos ultraortodoxos decidieron que mañana van a nombrar un Mesías, y siempre hay una historia secreta detrás de un judío ultraortodoxo con trenzas, que en medio de los rollos encontró un rollo secreto que tenía una palabra que nadie sabía, que ahí dice quién es el Mesías, que ahí dice que el templo se va a construir. Y siempre son aspectos místicos, nunca son aspectos bíblicos. Entonces, yo no quiero ofenderlo con relación al cumplimiento que estamos viendo, pero quiero que abra los ojos y que entienda que usted puede estar engañado en alguna de esas filosofías. Si usted anda siguiendo los misticismos de los judíos ultraortodoxos, tiene problemas serios para entender la profecía. Si usted siempre seguía porque, hermana, ¿qué fue lo que usted soñó? Y el Señor le dijo a usted que se iba a venir. Y entonces sí está cerca el arrebatamiento porque el hijo de la hermana de la iglesia del frente tuvo un sueño que se lo contó a una amiga mía, y esa amiga mía me dijo que el hijo de fulano de tal había soñado que Jesús regresa. Usted está mal. Ahora, si usted está esperando que el Papa haga alguna señal para que Cristo regrese, o que se venga alguna señal por medio de la ONU o por medio del G3 o todo ese aspecto, y usted es de los que creen que la Agenda 2030 es la que define la venida de Jesús, es que usted no entiende la línea profética.
¿Por qué? Porque está dentro de la línea historicista y la línea historicista siempre está pendiente de lo que hace el mundo. Entonces, el grupo de GES 30 se reúne el 30 de noviembre, entonces Jesús tiene que venir el 28 de noviembre o el 29 de la medianoche antes de que la reunión se dé, porque en esa reunión van a decir que los dólares ya no sirven y que ahora hay otra moneda y una moneda digital. Si usted es de los que creen que le tienen que meter un chip en la mano para que venga Jesús, o que usted tiene que ponerse un tatuaje y no entiende el cumplimiento profético y siempre están esas señales, usted está en una de estas posiciones doctrinales y no ha llegado a un entendimiento del arrebatamiento. Por eso este tema es delicado, porque vamos a plantear una posición bíblica que va a desechar por completo cualquier argumento que no sea bíblico, pero nos va a fundamentar en un orden de eventos que podemos verificar a través de la Escritura, para que usted decida si usted realmente se prepara para entender el evento y comprender cuál es el cumplimiento, o usted sigue alguna de las filosofías asociadas, porque es muy probable que usted, no siendo adventista, crea en interpretación adventista. No siendo católico, tenga una visión católica del cumplimiento de Apocalipsis. No siendo evangélico, usted tenga una posición evangélica de eso, porque ahí está una mezcla de doctrinas. Eso es un cóctel. Y en eso hay mucha mezcla, que errores doctrinales están intermedios. Entonces, dicho esto, abriéndoles un poco el entendimiento, viendo el panorama, para que ustedes dejen de estarse alimentando de sueños y visiones que salen en YouTube, de argumentos de interpretaciones de judíos o de lo que tenga que ver con el tercer templo, para interpretar que el Señor viene, o que usted cuente que Jesús viene mañana porque hoy hubieron 200 misiles y si mañana hay 210, entonces representan, para que deje de estar haciendo números o conteos cabalísticos de los datos de la Biblia, sino que usted verifique los datos como realmente están establecidos y pueda tener un entendimiento maduro, con una fe clara sobre qué es lo que tiene que suceder o cómo la Biblia describe ese evento, para estar preparados. Entonces, voy a hacer una pausa, como les comenté al inicio del video, porque ya llegamos a la primera hora de transmisión, que era entender los conceptos de las filosofías que están ahí mezcladas, de las diferentes escuelas de escatología, o sea, de estudio escatológico de las profecías, para que usted aterrice un poco en el entendimiento que tiene y comencemos a partir de ahora a ver señales bíblicas reales de cómo la Biblia define el tema del arrebatamiento en la profecía, en la ley y en el libro de Apocalipsis, fundamentado por lo dicho por los apóstoles y profetas, para que usted se le expanda su conocimiento sobre el tema, tenga una fe más clara para poderlo expresar a los demás y pueda comprender cómo se va a cumplir. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para hacer el corte, voy a tomar agua y volvemos dentro de unos 5 minutos.